capítulo 2 de Apocalipsis. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. El domingo pasado lo estuvimos considerando el mensaje de Mirna. Y hay dos personajes en la iglesia de Mirna. ¿Se acuerdan? Uno se llamaba, yo les dije, ustedes son malos para anotar, entonces ahora no se acuerdan. Germánico y Policarpo. Cada iglesia, podríamos decir, tiene su héroe, tiene su mártir. ¿Sí o no? Y eso lo hemos venido descubriendo en la medida en que hemos venido haciendo los estudios. Y en la iglesia Pérgamo hay también un héroe. O diríamos dos, para no desconocer que el héroe principal de todas es el Señor Jesús. ¿Sí? Él es el héroe principal y mártir, porque él también dio su vida. ¿Sí? Aquí cada líder o cada ángel o cada pastor de las iglesias recibió su castigo según lo que los acusaban y fue muerto. Pero resulta que Jesús murió por todas. Ese detalle es interesante. Antipas viene a ser el personaje, hablando humanamente, de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver el mensaje y sí vamos a tratar de estudiar un poco algo de historia, algo de la actualidad de la iglesia de Pérgamo, si es que existe, y qué lecciones tiene el Señor para nosotros hoy. Dice el mensaje: escribe al ángel, ya estoy leyendo en el verso 12, de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Sí, me fui otra vez en Mirna. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hay que oír? El Espíritu Santo, ¿sí? Dice a quién: el que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay unas versiones, incluyendo las más antiguas, que no dicen un nombre escrito, sino un nombre grabado. Y eso tiene relevancia porque tiene un significado. Repito,
donde dice una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito o grabado un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que lo recibe. Pérgamo, a ustedes les asimila un nombre, Pergamino, ¿cierto? Pergamino es de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, en su ubicación geográfica, es un poco más al norte de la de Mirna, en donde el círculo empieza a dar vuelta para dar la media herradura y seguir recorriendo el camino hacia la última iglesia. En el mapa, el liberatorio que tiene uno, está bien planteado. Ustedes ven ahí que Pérgamo, algunos lo llamaron ciudad imperial, porque su construcción, su forma geográfica y su importancia en su momento fue habitación incluso de los césares o de los emperadores. Iban, venían, pero le llamaban la ciudad imperial. Y estaba ubicada geográficamente en una colina en donde estaba construida lo que llamaban la Acrópolis, que era el sitio donde había templos, había sitios administrativos, y desde allí era donde el gobernante principal se establecía. En la parte alta, parte media y parte baja, más o menos así era la ubicación. En la parte media había un teatro que ya está excavado, está como una de las grandes maravillas del mundo antiguo. En las fotos aparece, está excavado. Se dice que es el teatro más inclinado que existe, porque tiene una inclinación aproximada de unos 70 grados, ya casi así. Incluso se dice de que en la parte final, donde deberían colocarse los actores, la tarima, tenían que colocar la voladiza de madera para que pudiesen hacer sus actuaciones. Y en la parte baja, pues era donde residía la parte del pueblo. Hoy existe esa ciudad y el nombre es Bérgama. Bérgama, sí. Algunos le dicen Bergama, pero es Bérgama, con B grande. Y no es una ciudad tan grande como vimos el domingo pasado en la iglesia de Mirna, una población más bien más pequeña, mientras que Mirna es una gran metrópoli de 4 millones de habitantes. Pero existe una población hoy en ese lugar. Cuenta la historia que cuando un ingeniero alemán estaba explorando la zona para el cruce de un ferrocarril, descubrió las ruinas donde estaba la antigua ciudad de Pérgamo, y él, viendo que ahí había un tesoro arqueológico muy grande, se comunicó con un arqueólogo alemán también, porque le preocupaba algo. Las ruinas estaban siendo llevadas a los hornos para obtener cal, los de la ciudad. Y él dijo, si esto sigue, va a desaparecer todo vestigio de la ciudad antigua. Llamó efectivamente al arqueólogo, él vino, hablaron con las autoridades turcas y llegaron a un acuerdo, y los alemanes, en cabeza del Museo de Berlín, compraron las ruinas. Por eso es que casi la mayoría de los objetos antiguos están en el Museo de Berlín, incluyendo el monumento más grande, que es el altar de Zeus, un dios de la antigüedad. ¿Qué más les digo así de Pérgamo? Bueno, sí, Pergamino. Resulta que Pérgamo tenía una biblioteca muy famosa en su momento, llegó a tener 200.000 pergaminos. Le hacía competencia de alguna manera a la de Éfeso,
y Alejandría, a lo de Alejandría. Ellos competían a ver quién tenía la biblioteca más voluminosa. Y se presentó un inconveniente porque resulta que los primeros textos se escribían en papiro y los proveedores del papiro eran los egipcios, y se presentó una dificultad en la cual los egipcios no podían proveerle de papiro a los de Pérgamo, y entonces ellos dijeron, bueno, inventemos nosotros la forma de cómo reemplazar a los papiros y así eliminar el problema de la escasez y tener que depender de los egipcios. Y entonces fue cuando comenzaron a trabajar y a probar, y encontraron de que con cueros de cabra, de res, incluso de cerdo, comenzaron a ensayar, y resultó que le funcionó el asunto al punto de que reemplazaron el papiro, y entonces le dieron el nombre a la nueva invención, pergamino. Así están, y así lo registra la historia. Y eran más duraderos, eran más caros, pero eran más duraderos. Hay un registro en Hechos de los Apóstoles donde Pablo le recomienda a Timoteo o a Tito, no me acuerdo, que le traiga el capote y los pergaminos, o sea que ya era de amplia difusión y de amplio uso el pergamino. Y la mayoría de los registros históricos que se han encontrado, muchos de ellos están escritos en pergamino. Tenían todo un sistema, utilizaban cal, leí la historia, ahí están los comentarios bíblicos, que hacían como especie, como hacen hoy las curtiembres, que tienen el cuero, le echaban cal, lo descarnaban, le echaban otros productos y lo raspaban y lo cubrían con un material llamado albayalde, que no he podido encontrar en qué consiste, pero era un material que más que todo le daba consistencia y color, porque al final podría ser blanco, azafrán o púrpura, no era de un solo color. Entonces, esa es más o menos una reseña histórica, geográfica y arqueológica. Por allá para el año 300 más o menos ocurrió estos eventos, antes de Cristo, 300 antes de Cristo. Se cree que el fundador de Pérgamo fue un lugarteniente de Alejandro Magno llamado Lisímaco. Lisímaco, como fundador. O sea que estamos hablando cuando Alejandro Magno gobernaba la zona, cuando comenzaron los romanos a conquistar. Hubo otro que fue, a ver si me encuentro el nombre, que fue el que en la práctica hizo de Pérgamo una ciudad muy importante, porque resulta que Lisímaco escogió ese lugar también para proteger y guardar sus tesoros. O sea que era un lugar muy bien protegido donde estaba la Acrópolis. Y entonces él, para protegerse y proteger sus tesoros, fortificó y empezó y construyó esos lugares en la zona alta de donde es Pérgamo. Si me acuerdo, Eumenes, ya me acordé del nombre. Eumenes, hay dos Eumenes, el primero y el segundo. Y ellos se encargaron de darle esa relevancia a Pérgamo en su momento. Construyeron esa gran biblioteca, lo convirtieron en un lugar de almacenes para productos y se volvió como un centro comercial. Eso pasaron muchos años en ese proceso. Yo no trato de establecer fechas porque es bastante complicado, pero hay mucho material en internet que usted puede consultar. Pérgamo llegó a ser muy famosa en los tiempos apostólicos también. Aproximadamente llegó a tener una población de 160,000 habitantes. No 200,000, creo que había dicho, no, a 200,000 dije fue de los pergaminos, sí, está bien. Y fue famosa por ser un centro administrativo romano y por la gran biblioteca
tenía un gran teatro, una gran ciudad, y era idolátrica como ninguna. Cuando ustedes lean El trono de Satanás, tiene que ver con esto. Era un lugar como Atenas, lleno de dioses, de ídolos, de filosofías, de doctrinas. Era un centro idolátrico. Por eso, si quieren encontrar cuál es la razón por la cual Jesús los llama el trono de Satanás o donde Satanás mora, ese es el apellido de Satanás, mora. ¿Sí? Entonces, así que hermana, venga a ver qué va a hacer con ese apellido. ¿Sí? Y como tenía muchos templos, el principal de todos era el templo de Zeus. Era también una inmensidad, ya vimos el domingo pasado cómo era también el de la diosa esta de los Efesios, de Diana. Este también era monumental, era el principal dios. Acuérdense que Zeus era el papá de Apolos y de la diosa esta Diana de los Efesios. Eran hermanos gemelos. Pero Zeus era el papá, también por eso el nombre del trono de Satanás. Se le rendía culto también a la diosa Atenea, a Dionisio o Baco, que es el dios de los borrachitos, que también estaba en Esmirna, ¿se acuerdan? Ahí al lado, en las ruinas de Éfeso, al lado del teatro, ahí están las ruinas del templo de Baco, o el dios de la cervecita, como le llaman a algunos. Estaba también el templo al emperador Trajano, ¿sí? Eso era muy común también en ese tiempo, de que los emperadores se autodenominaran dioses y tenían templos y se les adoraba, como también existían los tiempos de Jesús, por ejemplo, los herodianos, o sea, que de alguna forma rendían culto a los gobernantes que los habían subyugado. Y había un templo muy particular que era el templo de Esculapio, que este es más conocido hoy porque todavía ese culto está vigente. El templo de Esculapio o Asclepio, de pronto todavía ustedes no asimilan mucho, pero este era el dios de la medicina. El dios de la medicina. Y si ustedes miran todavía las reseñas y miran una ambulancia o miran los escudos que usan los médicos, utilizan una variación del símbolo que es el símbolo de Esculapio, que es una serpiente enrollada en un árbol. Ese símbolo es el símbolo del dios Esculapio. Entonces, vemos que el culto sí está vigente. Lo que pasa es que el templo de Esculapio hoy en día como tal, ¿saben cuál es? El hospital o la clínica. Ese es el templo de Esculapio hoy. Y ahí están los galenos, porque ahora le nombro Galeno, porque Galeno fue un médico de estos tiempos que nació en este lugar. Él fue y estudió en Alejandría medicina y seguramente se trasladó a su tierra, y él era médico de los gladiadores. Esto es un poco de historia antes de llegar al mensaje como tal. Y Galeno, en la parte no dentro de la misma, ¿cómo se llamaba el lugar? Acrópolis. No exactamente en la Acrópolis, sino a 2 kilómetros de la Acrópolis, él estableció un lugar que asimila hoy a lo que se llama un centro médico. Hicieron una gran construcción y él ejerció la medicina ahí en ese lugar. Y parece ser que era muy bueno y muy famoso, porque pues la historia lo registra. De allí viene que a los médicos le llaman galenos,
por honor a este hombre. Y Galeno hizo el gran centro, incluso era una escuela de medicina, al mismo estilo como utilizan los hospitales hoy en día, en donde los médicos ejercen, pero también van los estudiantes de las diferentes universidades y van a aprender a ejercer la medicina. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la clínica, llegaba así el médico jefe, pero llegaba anoche una patota, como dicen acá, llegaba un montón de jóvenes y de chicos que estaban estudiando bien y mirando a ver cómo era que se ejercía y los controles médicos y las drogas y los enfermeros. Bueno, este Galeno llegó a construir el lugar y en las ruinas de hoy en día encontraron vestigios del templo de Esculapio, y ahora le recuerdo cómo se llamaba el hijo de Galeno, que también ejerció la medicina, y quizás en honor a él es que está el templo. Y resulta que había una especie de piscinas, porque una de las terapias médicas que ellos ejercían era más o menos, ellos creían que si las personas tenían ciertas, ¿cómo se llama eso de terapias? Son terapias, sí, no era exactamente hidroterapia, sino que ellos decían que si la persona iba al teatro, que si la persona se relajaba, que si la persona hacía ciertas cositas que los distraían, eso contribuía para la sanidad. Entonces, en unas camillas que existen vestigios bastantes, una especie de camillas de piedra, allí hacían esas terapias y las personas entraban como especie de un trance. Se cree que era una forma de hipnosis. Y entonces, cuando entraban en esos trances, entonces el dios Esculapio venía y ejercía la sanidad en las personas. Es parecido a lo de hoy. Eso se usa hoy, esas técnicas se usan todavía hoy. Y vaya que están más difundidas que en ese tiempo. Formas de hipnosis, formas de ejercicios lúdicos, el gimnasio, el teatro, las piscinas, o sea, eso no es tan nuevo como parece. Entonces, más o menos así, una reseña un poquito amplia era lo que ocurría en Pérgamo. Entonces, famosa por el pergamino, famosa por Galeno y famosa también por el gran templo de Zeus. Fue Eumenes II el que convirtió a Pérgamo en un gran centro comercial. Cuando comenzó el dominio romano, o Pérgamo llegó a ser parte de la provincia romana, fue donde se dio el trabajo de Galeno. Seguimos. El templo de Galeno dicen que era más o menos de unos 128 metros por 45. Era tan grande como el de Diana de los Efesios. El hijo de Galeno era, ya me encontré el nombre, se llamaba Telesforo. Bueno, yo lo digo en costeño. Telesforo o Telesforo. ¿Cómo es? Telesforo, ¿no? Casi que en honor al güey que se construyó el templo. Acá hay un congresista, un Telesforo Peredraza, creo. Ese. Sí. Estoy saltándome algunas cositas. Respecto al mensaje, yo creo que es importante ir al mensaje. Ya si quieren más reseñas históricas, vaya a Google, como dice Marcelo, a Google, y allí encuentra toda la información que usted quiera respecto a Pérgamo. ¿Sí? Respecto al símbolo de Esculapio, que es como la serpiente, sí. Eso es la ambulancia. La presencia de la serpiente está representando el animal astuto y ágil, que siempre se mantiene en estado de alerta. Sí. Con este símbolo hicieron un paralelo con la conducta que deben seguir los grupos de médicos
para una adecuada atención de los enfermos. Y el bastón era una ayuda para caminar por los polvorientos senderos de la época, por donde transitaba Esculapio en el desempeño de sus ayudas, de sus humanitarias labores. Sí. Bueno, gracias. Entonces, ahí hay una foto, ¿no? Respecto al mensaje, porque creo que el mensaje es muy importante. Es importante considerar lo siguiente: cuando nosotros leamos las cartas, las 7 cartas, y vemos al mensaje, ya hemos visto que Jesús a cada iglesia se le presenta de una manera diferente, ¿de acuerdo? Aquí, a la iglesia de Pérgamo, Jesús se presenta como una espada. Es como si asimiláramos eso en los tiempos modernos, y por esa puerta aparece el mismo Señor Jesús, pero vestido con la vestimenta militar de hoy en día. ¿Se lo imaginan ustedes presentándose a la iglesia del Edén, digamos, con una M60 en la mano, una ametralladora, y un poquito así, al estilo Rambo, pero sin tabaco, ¿no? Sin el tabaco de Schwarzenegger tampoco, así como en son de amenaza? Bueno, esta es la forma como el Señor se le presenta a la iglesia de Pérgamo. Es decir, es una forma temeraria de el Señor Jesús presentarse a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver por qué se presenta de esa manera. Con una espada en la boca, y también se cree que con una espada en la mano. En los estudios que he leído, algunos lo describen de las dos maneras. La espada de la boca es la palabra, que aparece de la misma manera en Apocalipsis 19. Es decir, la escena como se le presenta el Señor a la iglesia de Pérgamo, en una manera más amplia, en la misma forma como Jesús se presenta, irrumpe en el mundo en la segunda venida, en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice que estaba montado en un caballo blanco y de su boca salió una espada aguda. Esa espada aguda representa la palabra, representa poder, representa palabra de autoridad, representa órdenes. También como se presenta en Apocalipsis 1:16. También aparece con una espada, y como apareció en la antigüedad también el ángel de Jehová, de acuerdo de 2 eventos, a Josué y a David, cuando David hizo el censo. ¿Se acuerdan que aparece un ángel con una espada desenvainada? Eso es indicativo de que el Señor quiere hacer guerra contra algo, o más bien contra alguien. En este caso, bueno, contra el anticristo o contra los miembros de la iglesia de Pérgamo, porque hay una situación muy particular que está ocurriendo allí, en la cual al Señor no le agrada y Él va a levantar juicio o llama al arrepentimiento a esa iglesia. Todo esto ocurre en la mayoría de las iglesias y particularmente en la iglesia de Pérgamo. Entonces, dentro del mensaje hay que considerar la forma como Jesús se presenta, la alabanza que recibe la iglesia, la reconvención que recibe la iglesia, porque pues el trono de Satanás está tratando de establecerse también en la iglesia. El héroe humano de la iglesia de Pérgamo, como ya dije, Antipas, la promesa que hay al final, y una atención que el Señor le llama a todas las iglesias, que oigan lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, que no hagan los oídos sordos, porque si no, va a venir juicio, va a venir persecución y el riesgo de que la iglesia como tal desaparezca del lugar, como efectivamente sucedió con la mayoría de ellos. En el verso 16, el Señor dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está la amenaza. Entonces podríamos decir que el personaje que se le presenta a la iglesia de Pérgamo es un personaje bastante peligroso. Bastante peligroso.
y bastante poderoso además. Entonces, es mejor atender la reconvención que el Señor hace cuando Él dice arrepiéntete, porque si no, pelearé contra esos que están ahí, que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Si no se arrepienten, voy a pelear con ellos, contra ellos. Porque la espada es un arma que produce muerte. Es un arma de guerra. Y está dada para atacar y para defenderse también. Bueno, para defenderse entra más el escudo. Pero la espada también es defensiva. Ciertas maniobras se pueden anular las maniobras del enemigo, ¿no es cierto?, con la misma espada. Y eso es indicativo de que hay muchas cosas en nuestras vidas que deben morir. A eso es lo que apunta el Señor. Llámese pecado, llámese orgullo, llámese soberbia, llámese jactancia, confianza en sí mismo, idolatría, doctrina falsa, todo debe morir. Un sentido más amplio y más espiritual de por qué el Señor aparece con esa espada. Deben morir todas aquellas cosas que el Señor aborrece. Y en la iglesia de Pérgamo particularmente, el problema era las dos doctrinas estas que ya mencioné. La doctrina de Balaam, que vamos a ver alguna reseña pequeña, y la doctrina de los Nicolaitas, que también es algo pequeño. Y eso da a entender que dentro de la iglesia de Pérgamo, Satanás estaba tratando de establecer su trono como lo tenía en la ciudad. Porque esta es una forma de idolatría. Allá se adoraba al gran Zeus, a la diosa Atenea, a Esculapio, al emperador. Pero dentro de la iglesia, muy sutilmente, se estaban estableciendo estas dos doctrinas. Acuérdense que en la anterior, en Esmirna, había falsos apóstoles. En la de Éfeso había otra cosa. Y eso indica que estos falsos apóstoles que se meten dentro de la iglesia son los promotores de estas falsas doctrinas. De alguna manera lo hacen. O miembros de la iglesia que vienen de otras comunidades, de otras formas de pensamiento, llegan a los lugares y quieren establecer su forma de pensar y de creer dentro de cada iglesia a la que van. Eso ha pasado mucho. Hermanos que vienen de otras iglesias y vienen con unas ideas rarísimas, con doctrinas falsas, incluyendo el evangelio de la prosperidad y el evangelio de Dios te bendice, para de sufrir o cosas por el estilo. Y esas personas llegan a esas iglesias y siguen pensando por largo tiempo en esas cosas, y hablan, comentan con los hermanos, y lo que están haciendo es muy sutilmente sembrando ese veneno y esa semilla, que es una falsa doctrina, en este caso los Nicolaitas y en este caso los Balaamitas, diríamos, y comienza a trabajar esa masa dentro de esa levadura dentro de la iglesia, y cuando te vienes a dar cuenta, si los ángeles de esa iglesia no hacen lo debido, esa iglesia terminará permeada por esas doctrinas. Entonces aquí viene la responsabilidad de los líderes o de los ángeles de esas iglesias o mensajeros, como sucedía en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía sus problemas, pero la iglesia de los Nicolaitas y la iglesia de Balaam, la doctrina de Balaam, estaban fuera de la iglesia, porque los líderes se habían encargado de que no permanecieran ahí. Pero en la iglesia de Pérgamo era lo contrario. Estas dos doctrinas ya formaban parte de la iglesia. Y ahí es donde el Señor dice, ahí voy contra ti, porque permites, porque toleras a esa doctrina que yo aborrezco. Y ya se lo digo a la otra iglesia también, la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco.
¿Sí? A ver. Pero por ejemplo, acá en el mensaje de la Esmeralda dice: yo soy el primero y el postrero. Yo entiendo y no sé si estoy errada. El Señor está diciendo: soy el comienzo de todo y soy el final de todo. Fuera de ese límite no se muevan más. O sea, pero para establecer un buen límite, ese límite tiene uno que reconocer al Señor y buscar de Él todos los días, porque el Señor es imposible de limitar en una cosa o meterlo en... Sí, o sea, Dios es el primero y el último, pero espiritualmente para uno ir al primero y al último, lo que tú decías ahorita, viene gente de otro lado, se levantan exenciones del uno contra el otro y uno que va a saber qué está pensando fulano, qué está pensando fulano, o si eso se hace general dentro de la iglesia o dentro de la comunidad. O sea, hay que estar agarrado al Espíritu Santo. Hay que estar agarrado y hay que estar con la agarrado. camada puesta Sí. para que esto no prospere. Sí. No sé. Es decir, debe haber un celo, básicamente por la doctrina, lo fundamental del reino, porque pues hay gente que pues tiene idea y tiene cosas, pero en cuanto a la doctrina cristiana evangélica como tal, ahí sí no tenemos que tener ninguna laxitud, porque el enemigo permea con esas doctrinas falsas y termina la persona cambiando su forma de pensar, así como existe hoy en día respecto a la vida, el aborto, el matrimonio, la homosexualidad. Ahí es donde alguien ha venido sembrando, el trono de Satanás ha venido trabajando, hace su culto y quiere permear, usa los medios de comunicación, usa los medios escritos, lo que usted quiera, y trabaja y se dan cuenta que al final esas formas de pensamiento entran dentro de la iglesia y usted encuentra cristianos que son liberales en su forma de pensar, que no tienen ningún problema con las relaciones sexuales, no tienen ningún problema con el aborto, no tienen ningún problema con el homosexualismo, y usted los ve que trabajan dentro de la iglesia y tratan de imponer esa forma de pensar. Bueno, eso es lo que pasa, pero eso es muy sutil a veces. Por eso hay que tener discernimiento, y discernimiento de espíritus, para poder entender qué es lo que hay ahí detrás cuando la persona habla, cuando la persona discute, cuando la persona razona respecto a las cosas que cree. El evangelio es el evangelio del reino, y eso ya está establecido desde hace rato, eso está legislado desde hace rato. O nos seguimos a eso o nos metemos en problemas con el Señor. Es más o menos eso. Antipas se cree que Antipas también era el líder principal de la iglesia de Pérgamo. Y bueno, así como hay muchas reseñas sobre Germánico y sobre Policarpo, de Antipas no encontré tanta abundante material de qué pasó con Antipas, pero así a grandes rasgos pasó con Antipas, que fue también apresado, lo quisieron obligar a renegar de Jesús, y él dijo no, y prefirió la muerte. Y lo que se cree, hay también dos versiones de cómo murió Antipas, que Jesús da buena cuenta de él, donde murió mi siervo Antipas. Antipas, después de haber sido juzgado y llevado a los tribunales, fue hervido vivo en dicen que alguna caldera, esa es una posición que tenía forma de toro, de becerro. Otros creen que era una imagen del becerro, y adentro lo metían y le metían candela abajo, y la persona pues igual terminaba rostizada dentro del becerro. Es un acto de crueldad sin duda, pero indistintamente la forma en que haya muerto, murió como mártir, sin negar al Señor. Eso es lo importante aquí, y el Señor lo reconoce. Por eso todavía Antipas, su testimonio resuena en las iglesias, porque igual que Germánico y muchos hermanos que murieron que han muerto a lo largo de la historia, hay testimonios
Juan, el apóstol, fue herido en una olla con aceite, pero sobrevivió y lo llevaron a Pablo. Pero la otra es que era un toro de cerro hueco, Sí. de metal, y en realidad el cartel era por debajo y se moría horneado. Sí. ¿Quién sabe cuál era la razón? Igual lo mataron. Sí. Si quieren más detalles, consulten a Google. Domiciano era el emperador cuando murió Antipas. Esto de preferir la muerte antes que renegar, lo menciono nuevamente porque si algo le falta a la iglesia del día de hoy es heroísmo. La mayoría de los cristianos hoy muy lazos negocian su fe por una cerveza, por un rato de placer, por una mentirita, por un negocio. Los negocios fáciles. No tienen esa capacidad de decir, haga lo que quieran con mi vida. Aquí estoy, haga como el mismo germánico. ¿Por qué te demoras? Hágale. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Echen los leones para acá, venga. No quiero pelear con ellos, pero échelos. No me amenaces. Más bien hazlo pronto. O sea, ese tipo de carácter cristiano hoy en día es casi que una joya. No digo que hay montones de hermanos que no niegan su fe, que no negocian por un plato de lenteja su progenitura, su condición, su identidad. No dicen de la obra de Cristo en la cruz. Estos hombres eran así. Y casi todos los héroes que hay en la iglesia primitiva tenían este mismo talante. Y ellos sabían que ofrendando su vida, eso contribuía a que la iglesia se metiera en su ADN, que iban a sufrir, que la cosa no es tan fácil como parece, que el sistema gobernante, el imperio, el gobernador de turno, llámese Herodes, llámese como se llame, va a presionar a la iglesia. El mundo, Satanás va a usar eso para presionar a la iglesia y hacer que le niegue. Pero bueno, cada cual sabrá cómo cree, en quién cree y qué va a pasar con su vida. A ellos la vida no les importaba, si se quiere. A Germánico, a Policarpo y ahora tenemos a Antipas. Exacto. Ahora, es bueno resaltar que tanto en la antigüedad como ahora Satanás siempre está apuntando y atacando a las cabezas de la iglesia. Hace unos días, charlando con Martín, me hizo caer en cuenta de ese detalle. Porque estaba hablando conmigo de la situación mía y me dijo, ¿sabes, hermano? Pero algo está pasando en la iglesia. Martín me lo decía, así como un mes. Y yo digo, ¿qué, mi hermano? Me digo, no, que Satanás está atacando a la iglesia en la cabeza. Porque me habló de otros hermanos y otros testimonios de hermanos que están siendo líderes, que están siendo atacados de diferentes formas. Y ahora miren, no quiero ser tampoco profeta de mal agüero. Ya subió Pedro. Bueno, no se sabe si llega a la presencia. Eso no está en mis manos ni está en las manos de nadie acá. Pero no se sabe qué pueda venir como consecuencia de eso. No se sabe. Pero la iglesia siempre ha sido perseguida por el imperio, siempre. Acostúmbrese a eso. Porque es que el problema no es quién está en el trono de Satanás. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Del que está sentado acá. ¿Quién está sentado acá? De eso sí es el problema. Domiciano van a ver, Nerones van a ver, de estos que hay acá van a ver Calígulas, Trajanos, ¿ah? Lo que usted quiera.
comunistas van a haber, toda la vida han existido desde que yo tengo uso de razón. Pero ese no es el problema, hermano. La iglesia no tenía problemas con eso. Antes decían, oren por ellos. Y eso es lo que hay que hacer. Dios cambia los corazones y bueno, tenemos a eso. El problema es lo que hay en este trono. Eso sí es problema. Si es Jesucristo, bueno, la olla hirviendo puede estar disponible para ti. Sí, eso es seguro. Entonces no se preocupe, la iglesia siempre va a seguir persiguiendo, Satanás siempre va a seguir atacando las cabezas. Miren que Germánico y Policarpo eran líderes de la iglesia de Esmirna. Aquí se cree que Antipas era la iglesia de Pérgamo. ¿Y usted cree que esa dinámica satánica no va a seguir funcionando? Va a seguir funcionando. Y esto viene a ser como una norma. La iglesia siempre va a ser perseguida. Siempre. Que Antipas, el nombre significa anticontra paz todos, contra todos. Y parece que las últimas palabras que escucho fue: ahora todos están contra ti. Imagínense. Hay historia, ¿no? Antipas es como se dice que puede ser antípater o antipatros. Sí, así más o menos. En la Biblia hay mencionado un antípater que trabajó en los tiempos del apóstol Pablo. Pero la iglesia debe estar alerta y afrontando la batalla espiritual con las armas adecuadas y con la condición indispensable que es la santidad. Y es cierto que sin santidad no veremos al Señor, sino que tampoco tendremos el poder ni la autoridad para enfrentar a las potestades de las tinieblas establecidas en cualquier lugar. Así como dando a entender que en Pérgamo estaba establecido el trono de Satanás. Pero si la iglesia de Pérgamo no vivía en santidad, como parece ser que había mucho problema con eso, y también había permitido estas dos doctrinas, a la hora de enfrentar, de ir y pelear la batalla espiritual como el Señor comisiona a la iglesia, establecidos en ese lugar, yo pregunto con qué autoridad y con qué poder lo iba a hacer, si no andaba en santidad y más encima era tolerante con estas dos doctrinas, por lo menos. Entonces, no hay autoridad ni hay poder. Era una burla en ese caso. Entonces, nosotros tenemos como iglesia en Bogotá, tenemos que entender que si nosotros vamos a luchar contra las potestades establecidas, el trono de Satanás en esta ciudad, tenemos que saber primero vivir en santidad, agarraditos de la mano del Señor, porque Él es el que da la victoria, y entonces sí poder enfrentar a los 20 de julio, a los Monserrates, a los Guadalupe, en Colombia, ya hablando más ampliamente, el Señor de los Milagros de Uga, la Virgen de Chiquinquirá, la de ahí de Paca, ¿cómo se llama? Fusa, ¿cómo se llama? La tierra de la verdad. Allá también hay su potestad. Cada lugar tiene su potestad, ¿sabían? Y en la antigüedad se llamaba Zeus, Apolos, Diana, ahora se llama, cada pueblo, cada nombre, cada aldea ha sido consagrada a San. Entonces la iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Siempre que tú vas a un lugar, allí hay una potestad. Pero tú vas como representante del reino, no a unirte a la potestad que está establecida en ese lugar. Tú siempre tienes que ir en son de guerra, como Jesús se le presenta a Pedro. Vengo a pelear contra ti porque toleras esto. Pero si yo voy a donde está la potestad y voy a moldarme, yo pregunto, ¿qué hace un cristiano yendo a la fiesta de San Pedro y San Juan? ¿A qué va?
¿Hacer guerra espiritual contra esa potestad? Ay, hermano, si va a comer lechona, va a terminar rindiéndole culto a Baco. A Baco, ¿sí o no? A Baco, a la tomata y a la bayata. Ahí está el asunto, hermano. Entonces ahí tenemos en Efesios la armadura de la fe, usarla, pero la condición es lo más importante. Ahí están las armas, el Señor nos las dio. Pero si la condición es de ser santo como Él santo, nosotros no vamos a poder enfrentar ni a la mujer. A ninguno vamos a poder enfrentar. Y no tenemos ninguna garantía de vencer cuando no estamos agarraditos del Señor. Por lo que dije de la mujer, ¿sí ves? A ver. Claro, sí, es la única forma. Eso no te garantiza que no vayas a la olla hirviendo. Pero esa es una forma de victoria, ¿lo notan? Cuando le damos al final, usted va a notar que ahí en la carta dice, al que venciere. O sea, nosotros tenemos, a pesar del trono, a pesar de la persecución, de los ataques de arriba, de abajo, de los de adentro, porque Pablo también lo dice así, los que están adentro son más peligrosos que los de afuera. El hermano falso, el falso apóstol, esos son más peligrosos. La propia familia, los hijos, bueno. Entonces, si Satanás ha instalado sus agentes dentro de la iglesia y el ministerio de la iglesia no ha hecho lo necesario para mantenerlo fuera de la iglesia, eso va a producir en consecuencia un relajamiento moral y espiritual dentro de esa iglesia. Eso es lo que va a ocurrir. La iglesia se va a relajar. La iglesia va a ir cada vez desconociendo las normas, porque los cristianos de hoy en día exigen derechos. Es que yo tengo derecho a pensar, a creer, a hacer esto, lo otro. Pero la iglesia más que derecho tiene deberes. A mí me gusta cuando Jorge Mitian dice, las demandas son las que hacen posible la entrada al reino, no las promesas. Las demandas del reino. El no. Y cuando la iglesia empieza a relajar las normas, a esa iglesia entra la inmoralidad, a esa iglesia entra la herejía, la doctrina falsa, entran los falsos apóstoles y empiezan a minar desde adentro. Esa estrategia de Satanás es tan vieja como él mismo. Y la iglesia no se percata. Y la iglesia que deja que los agentes satánicos, las potestades con sus doctrinas, trabajen dentro de la iglesia, esa iglesia está destinada a desaparecer. Desafortunadamente. ¿Sí? Entonces el llamado a la iglesia de Pérgamo es al arrepentimiento. Yo pregunto, ¿y para nosotros qué? Como iglesia, igual. Si el Señor acá, bueno, ya he leído en 2 iglesias que el Señor le dice lo mismo, arrepiéntete. Ahora, ¿no creen que para nosotros el llamado hoy es el mismo? Arrepiéntete, pero ¿de qué? Cada uno en lo particular sabe de qué tiene que arrepentirse. Si quiere ser santo, como Dios es santo, y si el Espíritu Santo le está moviendo, nos va a decir a cada uno de nosotros de qué tenemos que arrepentirnos. Algunos simplemente de mentir, otros de otras cosas, o de creer estas doctrinas falsas, esta teología del mundo que está entrando a la iglesia desde hace rato, del relajamiento moral, espiritual, del evangelio de las ofertas, de la contaminación del mundo. Yo quisiera como ir un poquito más adelante en el hecho de que como decías, que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, no solamente para dentro de la iglesia,
sino como miembros de la iglesia para Dios delante del mundo. Sí. Y no es solamente como formar un escudo de protección y protegernos nosotros del mundo, sino más bien avanzar esas líneas, avanzar territorio, conquistar más del mundo para Dios, y eso tiene que ver con el cristiano, cómo reacciona ante lo que está pasando en la sociedad y qué de buenos frutos le ofrece para la sanidad de las naciones. Sí. No es solamente yo me protejo de los ataques de afuera, yo que le doy al mundo para su sanidad. Usted preocúpese por servir a Cristo y lo demás, Él se encarga. Entonces, ese pequeño remanente que había en Pérgamo, porque el Señor dice, por ahí hay algunos que no han negado mi fe, como le ocurrió a Antipas. Ese pequeño remanente también es significativo, porque eso también es como una norma. En cada lugar, en cada iglesia, en cada pueblo, siempre hay un remanente. Eso es una norma también. En Israel lo había, ¿se acuerdan de los tiempos de Elías y de Eliseo? Incluso hasta ciego había alguien ahí que dijo, solamente yo he quedado profeta de Jehová. Un momentico, aclaración. ¿Tengo cuántos allá? 7,000 que no han doblado rodillas a Baal, 7,000 o 5,000. ¿Se imaginan? Y el otro creyendo que era la Coca-Cola del desierto. Yo, y me van a matar. O sea que si me matan a mí no queda ningún testimonio. Vaya. Ese es el Señor de los ejércitos. No. Siempre, repito esto, nosotros somos un remanente aquí. Y allá hay otra partecita del remanente. Tú no vas a saber nunca cuántos son, pero el Señor sí sabe. Y cuando tú mires allá la escena celestial, vas a encontrar que son millones de millones. O sea, millones y millones, como dice por ahí el profeta. Entonces, el llamado a la iglesia de Pérgamo es a la fidelidad. Y ese remanente pequeño debe seguir el ejemplo de Antipas, no renunciar a la fe. Nosotros tenemos esta, ¿qué te digo yo? Esta promesa del Señor, diríamos. No lo niegues, o sea, sé fiel hasta la muerte, si te toca, y yo te daré un premio. O sea, no pienses que tu fidelidad a Dios no va a tener recompensa, tiene una gran recompensa. Y a veces a nosotros nos vuelven las recompensas, ¿sí o no? Pero yo noté aquí, mira, no permitas que lo normal, es decir, la fidelidad y la santidad, sea algo extraordinario en la iglesia del Señor, porque eso es lo que se está viendo cada vez más. Eso de ser santo se está convirtiendo en algo escaso y extraordinario, cuando debería ser lo normal dentro de la iglesia. Entonces, no permitas que lo normal se convierta en algo extraordinario. Amén. No sé si me entendieron, pero quiero decir, la fidelidad a Dios, el temor de Dios, la santidad, el amor a Dios, a los hermanos, a la iglesia del Señor, eso no es normal. No lo conviertas en algo extraordinario que ocurra por allá de vez en cuando. Si no se programa tal cosa, entonces no hay. Como por ejemplo la evangelización. La evangelización debe ser lo normal para la iglesia. ¿Cuándo se convierte en extraordinario? Si no hay un programa en una iglesia para evangelizar, entonces no se evangeliza. Se convirtió en algo extraordinario. Depende de un programa y depende de alguien. Cuando sencillamente es una orden abierta para toda la iglesia, en todos los lugares del mundo, en cualquier circunstancia del mundo, incluso si Satanás tiene establecido su trono en ese lugar. Es más, cuando Satanás tiene establecido el trono en el lugar, es cuando la iglesia entonces debe avanzar contra el reino de las tinieblas, como decía ahora Cristo. Entonces, esto es algo que, pues, actualizando el mensaje,
el Señor a nosotros también nos dice, mira a ver qué hay, qué clase de doctrinas, a ver cómo piensa cada cual, a ver si están tratando de establecer, si quiere Satanás agentes dentro de la iglesia, miren a ver, casi que nos lo está diciendo a todos, y si tu vida es muy blandengue, y si tu vida es muy liviana, arrepiéntete y mire que yo tengo galardón para ti. O sea, creerle al Señor. Es que si no le creemos al Señor, hermano, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque el Señor es fiel. Él es fiel. Amén. Gracias a Nelson. Es el único que no está dormido es Nelson. Pero yo digo, el Señor es fiel. Y si Él dijo, y si Él prometió, ¿qué va a cumplir, hermano? En el versículo 16, contra. Claro, cuando yo encuentro que porque hemos alejado, un alejamiento. Entonces, el versículo dice, Vuelven a Dios. Ahora, póngase a pensar su situación, a cada uno de ustedes y yo. O caemos presa de la espada del Señor, o caemos presa de la espada del emperador. Dígame si no estamos en estrecho, pero es preferible caer en las manos del Señor. En teoría. O es preferible también caer en las manos del emperador sin negar la fe. O sea, tranquilos, hermanos, relájense, no se asuste, porque por algún lado o por el otro lado estamos en peligro, como dice Pablo, ¿no? En peligro entre los hermanos, con peligro entre los judíos, con peligro del emperador, azotado por aquí tantas veces, azotado por acá, en ríos, en tempestades, azotado no sé cuántas veces, etcétera, etcétera. Díganle, hermano, díganme. Pero si es creyendo en Jesús y no negando la fe, gloria a Dios por eso. O sea, es importante recordar cómo se presenta en la espada desenvainada. Sí. Muchas partes de la escritura recordamos que tiene dos filos. O él dice, o mata. La pregunta es: ¿de qué lado estoy yo? Sí. Si estoy en la obediencia, ¿me puede defender o bendecir? O atacar a esos dos falsos profetas. Sí. Pero si estoy en desobediencia, me va a matar. Entonces, ¿con quién decido estar yo? O sea, que termina muriendo por estar con quien no debe estar, siendo entre comillas inocente. Claro. Entonces, o sea, están los dos filos, la espada. Sí. ¿De qué lado estaría yo? Si la espada siempre mata, pero la espada también da vida. La espada del Espíritu es para vida. Son cuestiones de interpretaciones que se pueden deducir, pero casi siempre todos están de acuerdo que la espada es un instrumento de muerte, ya sea muerte física o muerte espiritual. Ese texto que dice que la espada de dos filos, que discierne, que entra y penetra, que rompe los huesos y los tuétanos, hablan de la capacidad y del poder de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos al Espíritu que obre en nosotros, por eso la advertencia a todas las iglesias: iglesia, oiga lo que el Espíritu dice. Si atendemos lo que el Espíritu dice, esa espada va a producir en nosotros vida, va a producir temor de Dios, va a producir santidad, va a producir, así nos duela. Dice que la Escritura dice que ninguna disciplina en el tiempo presente como que nos molesta un poco, pero al final produce salvación, produce vida. Tenemos que dejarnos tratar del Espíritu. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, respecto a las famosas doctrinas estas, vamos a hacer una pequeña mención, porque eso hay material así. Prédicas, pero montones sobre la doctrina de Balaam y sobre la doctrina de los Nicolaitas. Voy a comenzar por la de los Nicolaitas, porque pienso que la resumí más fácil. Ya yo algunas cosas mencioné acá. Sigan. ¿Perdón?
Sí. Es una espada. Es una espada. Es la espada, la palabra de Dios. Respecto a la doctrina de Balaam, de la doctrina de los nicolaitas, hace unos días yo les explicaba que la doctrina de los nicolaitas consistía básicamente en lo siguiente: jerarquizar la iglesia. ¿Qué significa eso? De que dentro de la iglesia haya un grupo de personas que toman la autoridad que Cristo ha dado, la interpretan mal y someten a la iglesia. ¿Sí me entienden? Se enseñorean de la iglesia. Ellos mandan y los demás obedecen. Yo no estoy para servir, sino para ser servido. Yo mando, ustedes obedecen y yo estoy por encima de ustedes. Ahí están los dos hermanos pidiendo estar al lado de Jesús uno al otro. Ese espíritu está ahí. Ese espíritu estaba en el fariseísmo, ya ese espíritu estaba implantado hace rato, porque esa es propia de la condición humana, no rendida a Cristo. Jesús dijo: yo vine para servir y no para ser servido, y tenía todo el derecho de exigir servidumbre o no, y no lo hizo. Si tú miras Filipenses 2, te va a encontrar como él, en vez de hacer eso de exigir, él dice que se humilló hasta lo sumo. Ese es el espíritu que Cristo implantó en la iglesia. Y los nicolaitas rompieron ese espíritu para establecer el suyo propio. Por eso el Señor dijo: yo aborrezco esta doctrina, no es mía, no forma parte de la doctrina del reino. Eso es diabólico, humano. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Eso he escuchado de que vienen de Nicolás, de que incluso le achantan a Nicolás uno que fue de los siete diáconos que establecieron los apóstoles en la iglesia primitiva. Nicolás no tiene nada, Nicolaita no tiene que ver nada con el nombre, tiene que ver es con la actitud de estas personas que quisieron, que atropellaban la iglesia con ese sistema de gobierno de autoridad. Nicolás Nico son dos términos griegos, se cree. Uno, Nico, dominio, y laico, que significa ignorante, que significa el común, que significa el pueblo. La Iglesia Católica lo utiliza mucho. El laico es el que no sabe nada, y sabe. La iglesia de hoy es más laica que teóloga. Ignorante. Se cree todo lo que le diga el san super mega profeta, apóstol, lo que usted quiera. Se lo cree todo. Porque es perezosa, no va a las escrituras, no asume la actitud de los bereanos que escuchaban la predicación, se iban a la casa a escuadrillar, como decía un hermano, que a ver qué tan cierto era lo que ese hermano estaba diciendo. Lo confrontaban con la palabra y decían: o sí. La iglesia de hoy es muy laica, por lo ignorante. Perdónenme el insulto, pero es que, hermano, uno ve cosas. Ahora hay un brasilero por allá, porque casi siempre estos locos salen también de ese lado, que eso los hermanos lo idolatran, hermano. Yo no sé cómo se llama. Lo idolatran y lloran cuando sale al escenario el ungido. Y cada vez va a aparecer un loco de esos, vivo, es un vivo, aprovechándose de la ignorancia de la gente para hacerse creer lo que no es. Es tan fácil eso. Pero bueno, esa es la doctrina. En definitiva, habrá muchas cosas, pero esa es la doctrina de Balaam. De los nicolaitas. Nicolaitas. Sí. Más o menos se puede decir por nicotinaitas, porque contaminan todo. Sí. Y entonces esa jerarquización de la iglesia, que
produce clases sociales dentro de la misma iglesia, estratos, es lo más diabólico que existe en la iglesia del Señor, hermano. Es casi que decir, ahí está el trono de Satanás establecido dentro de la iglesia, con esa forma de gobierno, con esa forma de ver al liderazgo, porque eso funciona así, funciona así. Es terrible eso. Mientras que el Señor, cuando Él diseñó la iglesia, la diseñó, primero escogió una serie de personas, algunos hasta analfabetas había dentro de los discípulos del Señor. Él sabía por qué escogió esos pescadores, unos brutos. Ese Pedro era un bruto, como yo, como tú, como cualquiera de nosotros. Había hasta un ladrón, había un cananeo ahí, había hasta del polo democrático había ahí. Sí. Hasta sí, había un guerrillero incluso. Simón, ¿no? Sí, el canalista, el mismo Pedro. ¿Sí entiende? Pero en definitiva el Señor escogió un grupo de personas de diversas clases sociales, porque pues, en algún momento tuvo hasta personas que eran muy pudientes y muy ricos y todo, pero a todos les impregnó ese espíritu de sencillez, de humildad, de servicio, en donde los intereses míos están no sé dónde, no existían esos intereses particulares, como alguno que dijo, ¿cómo fue que dijo uno? Señor, ya hicimos todo. Ya hicimos todo. ¿Y qué esperan? ¿La alabanza? Diga, aprenda, a ver. Siervo inútil soy. Aprenda, a ver, repita. Siervo inútil soy. Lo que tenía que hacer, eso dice, ¿de qué te jactas? ¿De qué te alabas? Siervo inútil soy. Ese es el espíritu del evangelio, ese es el espíritu del reino. El único digno de reconocimiento es él, el Señor, no más. Hermano, ¿qué pasa ahí? Entonces, no, discúlpeme la expresión castiza, no le lamba, como dicen acá, no le lamba a nadie, hermano. Sí, acá se dice eso, lamber. Y es lamber. Bueno, no le lamba a nadie. La doctrina de Balaam. De los nicolaitas también tenían otra enseñanza y era libertad. El lema de ellos era: tú no estás tan seguro en el nombre de la fe, tú eres creyente, que no importa lo que hagas. Eso no es nuevo. Es como en el siempre gracia, que no hay pecado. Exacto. Yo soy salvo siempre salvo. Entonces, todo pecado no pasa nada. Por vivir libertad e inmoralidad sexual. Claro. Mira, por eso es que esas dos doctrinas que nombra la Escritura aquí en las diferentes iglesias son paralelas. Porque ahora que vamos a ver la de Balaam, resulta que ese principio también era la doctrina de Balaam. Ese relajamiento espiritual que yo nombré al principio tiene que ver con eso, la inmoralidad sexual, la idolatría, el comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eran parte de estas prácticas muy comunes. Ahora miren, el apóstol Pablo en 1 Corintios explica muy bien lo de eso de la carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Es que era tan común, claro, imagínense, el trono de Satanás establecido en Pérgamo, ídolos de todo tipo, casi todos los ídolos incluyendo incluso hasta judíos, sacrificaban animales en sus cultos, ¿o no? Casi todos. Algunos hasta sacrificaban niños, algunos mujeres o vírgenes, eso era de todo. Era un panteísmo horrible. Entonces, toda esa cantidad de carne, ¿qué hacían? O se la ofrecían a la gente, o esa iba a la plaza del mercado para ser vendida. Y ahí entonces, ahí era el riesgo que había de que los cristianos terminaran contaminándose con ese tipo, porque eso fue ofrecido no a Dios, sino a los demonios, como dice el apóstol Pablo. Porque lo que los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Imagínense. Entonces, el riesgo de comer carne sacrificada a los ídolos era enorme.
ahí sí que había que tener discernimiento, ahí sí. Esa carne fue sacrificada, es preferible, dice Pablo, no comer carne. Entonces, esa era una práctica muy común. Ahora, la doctrina de Balaam era una piedra de tropiezo, porque incluía recibir paga por el ministerio, como Balaam, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer inmoralidad sexual de todo tipo. Porque es que la mayoría de los cultos idolátricos había lo que se llama la prostitución idolátrica. Era algo que formaba parte de un culto. Pero este Balaam, que es un personaje muy conocido, fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a Israel, cuando Israel hacía el tránsito entre Egipto y la tierra de Canaán. Es decir, fue el primer escollo que enfrentó Israel cuando iba camino a Canaán, fue este personaje. Y ahí están metidos los madianitas y los amalecitas, que son una raza maldita. Porque este Amalek fue el que hizo una matanza a los cansados de Israel. Y desde ahí en adelante, este hombre que aparece en la historia de la reina Esther, el que hizo la horca, Amán, era de esta raza, era amalecita y era de una raza maldita. Y mire que siempre la intención era contra el pueblo de Dios. Ellos quisieron exterminar a los judíos, como al principio, cuando, repito, transitaban de Egipto a Canaán. Trataron de exterminar a Israel. Y Balac, que conocía a este profeta loco que se llama Balaam, y se cree que oía, ahora lo veremos que hasta él mismo lo dice, el que oye los consejos del Altísimo, pero caído, él mismo lo reconoce. Fue contratado por Balaam para maldecir a Israel. Eso significa que fue contratado por una platica y grande si cumplía su misión. Porque si usted mira la historia, eso no era cualquier 300 pesos, era un botín. Sí. Y como Balaam anhelaba el premio, a él no se dio el premio, pero Dios se lo impidió. Él se quedó con la piedrita, se quedó con la sangre en el ojo. ¿Cómo no me gana esa platica? Eso es parte de la doctrina de Balaam, muy común hoy en día también. ¿Cómo es que yo no voy a ganar esa plata? Y Dios pidiéndomelo, y él trató por todos los medios, pero no, es un sacrificio aquí, no, que vamos allá, porque es que Dios no me deja, y vamos a ver si Dios cambia de opinión. Extorsionando a Dios. Esa doctrina está tan nueva, es tan vigente hoy en día. Pero Dios no lo dejó, sino que al final terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Pero contra su voluntad. Entonces, Balaam era un profeta malo, perverso, metalizado. Ese sí debería llamarse Balaam dólar. Balaam dólar. No creo dólar. Debería llamarse Balaam cash. Vamos a leer algunas escrituras. Números 25 del 1 al 3. Rapidito. Dice: moraba en Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, oigan, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses
Y el pueblo comió, en este caso carne sacrificada de sus ídolos, y se inclinó a sus dioses, practicó la idolatría. Y esta es la religión de Balaam. Esta es la religión de Balaam y algo de los nicolaitas. Esa es su doctrina, la que Dios aborrece también. Y acudió el pueblo, mire este nombre de este ídolo, que era el dios de Moab, ídolo de Moab, Baal Peor. El nombre asusta, Peor. Baal. Eso tomó diferentes nombres en los diferentes pueblos de Canaán, este Baal. Y dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en el castigo, ¿sabes? Si usted sigue leyendo, murieron 24,000 israelitas. No era menos. 24,000 cayeron ese día por haber participado de esta costumbre idolátrica. Y lo de resaltar aquí que detrás de todo esto estaba metida la mano negra de Balaam. Aquí no lo nombra, aquí no, en este momento no. Pero cuando Balaam se dio cuenta que no había podido obtener el botín por maldecir a Israel, él dijo: yo me busco la forma, yo me la caleo. Y esta fue la forma que él se inventó. Dice que él aconsejó a Balac y le expuso a Balac el plan de cómo hacer caer a Israel. Es decir, no pudo contra Dios, pero sí pudo con el pueblo. ¿Ya lo voy a leer? Sí, ahí está. Voy pasito. Dice número 31:8, él registra ahí la palabra, que Balaam en venganza contra Israel, incluso contra Dios, diría. Dice: Israel en venganza contra los medianitas, en esa batalla cayó Balaam. Y resulta que en la batalla siempre hay botín, ¿no es cierto? Casi siempre hay premio. Y en algunos casos Dios decía: eliminen todo, como le dijo a Saúl. Y en otros casos decía: bueno, cojan los animales, cojan el botín y cojan el oro y la plata y eso lo pasaran al templo. Y siempre había formas en que Dios le decía al pueblo de Israel qué había que hacer con el botín en la guerra. El loco de Saúl perdió todo porque no fue obediente a la palabra del Señor. Aquí hubo botín y resulta que las mujeres formaban parte del botín. Y bueno, terminó la batalla, murió Balaam. Llegó el botín, y cuando fueron a Moisés le dijo en el verso 15 y 16: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Mire que Moisés, que tenía discernimiento, él sabía que las mujeres madianitas eran parte del plan de Balaam y de Balac para hacer caer a los israelitas. Está exactamente. Y aquí por consejo de le dice, y aquí por consejo de Balaam, estas mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Entonces mire la mano negra de Balaam. ¿Y en qué consiste su doctrina? Aquí está muy claramente definida la doctrina de Balaam. Imagínense eso dentro de la iglesia. Imagínense un profeta loco que está interesado solamente en el botín, que incita al rey y se arma toda una trama para hacer caer a los miembros de la iglesia en la idolatría, en la fornicación. Está loco el profeta y está loco el pueblo. ¿Qué termina haciendo el Señor? Juicios. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Pérgamo? Si no te arrepientes, voy contra ti. Arrepiéntete, es mejor. Pero mire todas las consecuencias que pasó el pueblo de Israel por atender a un profeta loco y por andarlo sin temor de Dios por ahí.
cayendo en las garras de las mujeres madianitas. Es que la historia es larga, lo que pasa es que hay que leerla. Cayendo en las garras de los madianitas y cayendo incluso en la idolatría, mi hermano. Porque siempre se termina así. Relajamiento moral, relajamiento espiritual, idolatría y un Señor que aparece con una espada con la intención de destruir todo. Que cuando Balaam quiso maldecir a Israel y no pudo, era porque Dios estaba protegiendo al pueblo porque estaba siendo obediente. Cuando Dios lo juzga es porque está en desobediencia. Sí. Yo resumiría que la doctrina de Balaam es que toda inmoralidad sexual abre la puerta para el juicio de Dios. Sí, correcto. Claro. Pero ya hay cosas que ya aquí hay partes de la armadura nuestra que ya han caído, ¿no es cierto? Ha caído el discernimiento, ha caído el temor de Dios. Satanás con sus agentes dentro de la iglesia ha profetizado y ya ha introducido estas doctrinas, ha hecho un gran trabajo. Pero en definitiva, por eso es que el Señor le habla a esa ángel de la iglesia, a los líderes de la iglesia, al ministerio de esa iglesia, es donde el Señor, a ellos les dice, tú eres el culpable de eso. Porque tú lo has permitido. Porque el que tiene la responsabilidad de mantener esas dos doctrinas fuera de la iglesia, como en Éfeso, es el ministerio. Así que hay que ponernos los pantalones, hermano. A costa de que nos digan, nos tilden de retrógrados, locos, religiosos. Bueno, acá yo he escuchado esos términos también. Es que es muy legalista. Es mejor ser legalista y no ser lazo. Es mejor ser retrógrado y no permitir la doctrina del sacrificio de los niños, porque si dentro de la iglesia hay hermanos que están de acuerdo con el aborto y la eutanasia, hermano, ahí está el sacrificio a Moloch. Ahí está el sacrificio al dios Moloch, ¿o no? Entonces, y en la iglesia, donde ahora hay izquierdistas, perdónenme, no les pido perdón, pero ya yo lo detecté hace rato, dentro del seno de la iglesia hay izquierdistas que defienden al comunismo, por eso votaron incluso por Petro. Aquí se los echo en cara. Una persona que sabe que estos tienen esta doctrina, esta religión, y yo lo apoyo con mi voto, por eso es que está gobernando. La culpa es de los cristianos insensibles que no tienen discernimiento y que no se dan cuenta que no debemos votar por una persona que sea atea, inmoral, travesti, como dicen que es, y todas esas cosas, que son cosas que no son rumores, que son cosas comprobadas. Pero se dejaron, en vez de creer las ofertas del evangelio, votaron por este que tiene otro evangelio, que está ofreciendo todo gratis, libertinaje gratis, drogas gratis, homosexualismo gratis. El lema de la vicepresidenta es libre aborto y todo esto. Bueno, ahí tiene la cosa. Pasado mañana, no sé qué. No sé qué. Entonces, esas doctrinas dentro de la iglesia dañan, ponen presidentes o bajan presidentes. Entonces, lo que pasa es que la iglesia, lo que dije, es laica, ignorante, no tiene discernimiento. Entonces, estas doctrinas están dentro de la iglesia y tenemos la obligación de sacarlas. Que se vayan si quieren. O sea, a mí no me preocupa de que me amenacen, de que no, es que si no nos vamos. Pues hermano, váyase. Desde hoy se puede ir. Podemos quedar 10. Pero acá existe eso. Yo lo sé que existe eso. Están casados con doctrinas de demonios. ¿En serio? Están casados con doctrinas de demonios. Porque ¿cómo así que un cristiano está de acuerdo con el libre aborto? ¿Cómo así? O con la otra, la eutanasia. Es que la eutanasia y el aborto es lo mismo. ¿O no? Dígame, si no es doctrina de demonios, la eutanasia y el aborto es lo mismo. Al final terminan matando a la persona. O la matan cuando nace o
la matan cuando está viejita. Pero yo he discutido con algunos que defienden esta doctrina y yo le digo, un momentico, esto de la vida y la muerte está legislado hace rato. El Señor lo legisló en la palabra de Sinaí, no matarás. No está legislado. Entonces, ¿por qué están matando a los niños? ¿Por qué los vientres de las adolescentes y de las niñas hoy en día se están convirtiendo en las tumbas de los bebés? ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia lo ha permitido? La culpable es la iglesia, que no ha hecho de atalaya, no ha hecho de muro de resistencia. Si la iglesia lo tolera, dígame. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que después de haber legislado a favor del aborto, ahora se echaron para atrás y dijeron que no. ¿Qué pasó allí? Estudia a fondo y se va a dar cuenta que cuando sacaron las cuentas se dieron a la tarea de averiguar y que sale más costoso el aborto que prohibirlo. Es que no solamente es por lo costoso, sino porque el país es inmoral. Los gobernantes que dan la libertad para el aborto, sobre ese país vienen hambres, vienen desgracias, Viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. viene el juicio de No es Dios. por lo costoso. No, claro, ellos sí sacan esas cuentas. Ellos sí sacan esas cuentas. Cuando van a votar algo, dicen, ellos sacan cuentas económicas, por decirlo de otra manera. Y ellos se dieron cuenta que el sistema de salud les está colapsando. Está colapsado hace rato. Y hay que tener en cuenta algo, y es que incluso dentro de los cristianos estamos haciendo valoración de vidas como si una vida fuese más importante. Sí, señor. Como si de pronto un viejito no valiera tanto o valiera más, como si un feto valiera menos o más que cualquier otra persona. Todas las vidas son importantes. Todo derramamiento de sangre, desde la concepción hasta la muerte, Sagrado. es sagrado y es condenado por Dios. Y el pecado es ponerle precio. Se busca ponerle precio a la vida. Y también pegamos el grito en el cielo por cierto grupo de personas que son asesinadas, mientras por otro grupo de personas que también son asesinadas nos quedamos callados. Exacto. Dentro de una iglesia caemos en ese error. Sí, señor. Y por ejemplo, ¡ay! Un perrito. Odio los perros por eso. Pobrecito. Y salen los noticieros, hermano, y salen las noticias de que llegaron los bomberos. Mis impuestos para pagarle a unos bomberos para rescatar un perro que se vuelve un hueco. Y háganlo con un niño y verán que no. Que se muera. O por un anciano, como dice, o por un indigente. Hermano, es porque acá algo no está funcionando. El amor, el reino no está funcionando, hermano. Y esas doctrinas, de pronto me desvío un poco, ya lo dejo. Pareciera que me desvío un poco, pero es que esas doctrinas están vivas. Están vivas, esto está vivo. Las doctrinas de los demonios están vivas dentro de la iglesia. Aquí dice Balaam y aquí dice Nicolaitas, pero todas estas doctrinas de muerte están dentro de la iglesia. Por eso la vida no vale nada. El matrimonio no vale nada. ¿Sí? Acá me levantó la mano otro. Miguel. Sí. ¿Se puede usted imaginar 73 en Estados Unidos? 73, yo creo, porque tiene la población necesaria para eso. Una población de casi 300 millones, en donde haya 73 millones de abortos, y al año, yo creo, al año. Oiga, hermano, eso no alarma ni a la iglesia, no alarma a la iglesia, es una estadística más, por favor.
Ese es alguien lo dijo así, el culto a Moloch está vivito y coleando. Se le siguen ofreciendo niños al dios Moloch. Y la iglesia, muchos en la iglesia, y sobre todo la juventud, yo le alerto a los jóvenes, es la juventud en la iglesia la que está adoptando esta doctrina del aborto, de la eutanasia, del homosexualismo, porque ese es otro tema, esa es otra doctrina. Claro. Pues cuando tú estabas comentando acerca de la estadística en Estados Unidos, pues también yo conozco una iglesia en Kansas City. ¿Conoces, perdón, qué? Una iglesia. En Kansas. En Kansas City, y allá está un centro mundial de oración. Sí. Y tengo entendido que ellos también estaban orando, intercediendo, la nación, también la iglesia en Estados Unidos estaban intercediendo hace tiempo por el tema del aborto. ¿A favor o en contra? No, a favor, en contra. En contra. La iglesia estaba muy encargada y ellos tienen un centro de oración, creo que es algo que se llama, y ellos están orando todo el tiempo, o sea, 24/7, Sí. y por supuesto estaban orando en contra de esas leyes. Sí. Y vi, pues este fin de semana estaba celebrando de alguna manera, pues también tenemos que ver la soberanía de Dios. Claro. Aunque es una nación con leyes muy ¿Lanzas? también está la iglesia ya intercediendo. Algo está pasando. Yo asumiría así de esta manera. Algo está haciendo Dios. Porque le cuento que hay una polémica en los medios. Hasta el presidente Biden está orando porque es una ley retrógrada, que cómo es posible que volvieron. Ese es un loco de 7 suelas. Entonces, hermano, yo coloqué en el Belén hace unos días, coloqué una charla que dio Trump, el profeta Trump, le llamo yo, porque es más sensato que incluso muchos pastores, hermano, créanme. El loco es el Mr. Trump. Sí. Es más sensato, defiende, habla de Dios, habla de la inmoralidad, podrá hacer lo que sea, pero por lo menos se pronuncia, pero es que la iglesia no se pronuncia. El cristiano no habla, el cristiano no discute, el cristiano no se informa para tener argumento y decir, ¿saben por qué yo creo esto? Porque la palabra de Dios dice, y saber dónde dice Dios que Él está en contra de la doctrina esta, la doctrina esta y la doctrina esta. ¿Me entendí? Pero un voy a terminar. A ver quién más dijo. Allá también. Dale. Solo decir que también puedo hablar de identificar el enemigo. Las políticas públicas, llámese de aborto, de eutanasia, de ideologías de género, pro LGBTI, no son propias de corrientes de izquierda o derecha. Por ejemplo, acá en el acuerdo de paz en Colombia implementó el tema de la ideología de género, sí, porque está la ONU presente. Es cierto. Esto está en cabeza de la ONU y otras organizaciones mundiales, que independientemente del país, sea de izquierda, de centro, de derecha, van a imponer estas políticas públicas supuestamente de salud o de derechos reproductivos como el aborto y la eutanasia. Acá nada más se volvió a hacer como fue la proposición a la que extendió el tema de las semanas del aborto. Sí, hace poquito en Colombia. Pero yo digo. Todavía no estamos en el gobierno de izquierda. Sí. A lo que voy es que, viendo la progresiva escritura, a futuro, sea de izquierda o sea de derecha del gobierno, esas políticas las imponen, sea de parecer a la postura, porque ven que esos sectores que son superiores y más arriba. Sí. Y es allá donde Y que pagan para eso. Es decir, yo sí creo que si hay un presidente que está de acuerdo con esas políticas, la van a imponer con más veracidad. Por ejemplo, Trump dijo así, dentro de las cosas que dice un político, imagínense. Él va a volver a ser candidato otra vez en el 2000 no sé qué. Y va a poner preso a todos los profesores. Sí, va a poner preso a todos los profesores que comparten la ley de la ideología de género. Él dice que los va a poner presos, que los va a echar totalmente. Pero si hay un candidato o presidente que dice, no, yo estoy de acuerdo con eso porque eso yo forma parte de mi forma de pensar,
eso se va a imponer. Y más encima patrocinado por esas entidades que están por encima, como la ONU y todas estas, que dan dinero a los países para que impongan la agenda, ¿cómo se llama esa agenda? De ideología de género, lo que se llama ideología de género. Pero bueno, Balaam, Balac, Nicolaitas, homosexualismo, todo eso se llama inmoralidad, todo eso se llama relajamiento espiritual, todo eso se llama relajamiento moral. Eso existe desde hace rato con diferentes nombres, ya lo vimos. Entonces, dice Judas 4 que este tipo de hombres como Balaam, hombres impíos, Judas 4, ya voy a terminar, y que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El verso 11 de Judas también dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Miren que esa es otra doctrinita que está ahí encima, y yo a la doctrina de Caín la llamo la doctrina mata hermanos. Claro, porque Caín, si tú vas a mirar más a fondo la teología de Caín, de la forma como hizo el sacrificio y lo que hizo con su hermano, ustedes se van a dar cuenta que ya eso es una doctrina. Porque él pretendió ofrecer culto a Dios a su manera, ofreciendo lo que él quería. Él era muy egocéntrico y muy centrado en sí mismo. Por eso él dijo, él compitió también con su hermano, había una competencia allí. Pero resulta que él fue desaprobado, sencillamente porque Dios no aprueba ese tipo de conductas y ese tipo de actitudes. Yo le doy culto a Dios como sea. Y yo ofrezco, yo creo incluso que la ofrenda de Caín pudo haber sido, en cuanto a valor y en cuanto a tamaño, hasta mejor que la del hermano Abel. Pero como Dios mira el corazón, Dios se la desaprobó a él, porque él vio que no era la ofrenda en sí mismo, era su actitud. Por eso es que nosotros hemos cambiado la escritura. Hoy en día no decimos, ni siquiera cuando leemos, nosotros no decimos, y vio Dios, no vio Dios con agrado la ofrenda de Caín o la de Abel. Nosotros no leemos así. Nosotros leemos al revés, como dice la escritura. Y no vio Dios con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Entienden? Nosotros la hemos hecho al revés. Dios miró primero a Caín. No vio Dios con agrado. Léanlo y verán. Para que se den cuenta cómo leemos nosotros de la escritura. Él dijo, la escritura dice, y no vio con agrado Dios a Caín y después la ofrenda. Nosotros lo hacemos al revés. La ofrenda de Caín. Mire qué tan materializados estamos nosotros hoy en día. Entonces, como Dios son ofensivas a los principios del reino de Dios, hay que sacarlas de la iglesia. Ahí sí toca reprender y decir, sal, ¡fuera! Ahí sí hay que hacer el alboroto y tratar de reprender y echar fuera todas esas malas costumbres de la iglesia. Bueno, ya voy a dejar ahí. Si tengo algo que decir, el próximo momento. Tengan en cuenta que Pérgamo, el estado de la iglesia de Pérgamo, puede ser el estado de la iglesia de Betel. Y así sucesivamente, tendremos que ir haciendo siempre esos paralelos. O la de Mirna. ¿A cuál nos vamos a parecer más? ¿A cuál el Señor le va a reconocer atributos? ¿Y a cuál el Señor le va a decir, si no te arrepientes, ahí voy contra ti con la espada de mi boca o con la espada de mi mano? Tengamos cuidado con eso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias.
Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Podemos discutir, podemos disentir, pero nunca negociar